Vamos a empezar. Empezará Carlos Balmisa, director de Control Interno, que todos conocéis. Carlos, tienes la palabra. Gracias, Mar. Bienvenidos a la CNMC, bienvenidos a los diálogos, una nueva edición. No puedo ver más consejero de la CNMC hoy que Pilar Canedo, que he visto a Mariano hace un momento. Con tu permiso, por tanto, Pilar. Solo para hacer dos reconocimientos. Uno, un agradecimiento, no es mi estilo, pero estamos aquí porque hay una colaboración público-privada y debo agradecérselo a ASCOM. También al Departamento de Informática, a la Comunicación, Control Interno con Comunicación siempre crece, no me canso de decirlo, y al Departamento de Control Interno. Estoy muy orgulloso, están al fondo y de verdad os agradezco muchísimo vuestro trabajo. Esta es la CNMC. Eso significa que somos una... Voy a perder un minuto en decirles y recordarles esto que creo que es evidente. Esta es la CNMC. Eso significa que somos una autoridad administrativa independiente. Eso significa que formamos parte del sector público, pero con ciertas prerrogativas. Tenemos autonomía funcional y tenemos plena independencia del Gobierno. Y además estamos sometidos únicamente al control parlamentario y, por supuesto, al control jurisdiccional. Y se preguntarán, ¿por qué tenemos esas prerrogativas? Porque tenemos un fin, defender los derechos e intereses económicos de los consumidores y usuarios. ¿Cómo lo van a hacer? Garantizando el funcionamiento competitivo de los mercados. Y dirán, ¿y algo más? No, defendemos los derechos e intereses económicos de los consumidores y usuarios, sin ambajes. Nada más, no hay más. Otros harán otras cosas, nosotros hacemos esa defensa. Eso quiere decir que en esta cúpula, de forma ilegible, dice que estamos aquí por ustedes. Y por tanto, que esta es su casa, levanten la mano cuando quieran, interrúmpanos, inquiérenos. Nosotros, nuestra obligación es darles respuesta a esta y otras cuestiones. Háganlo, por favor. Muchísimas gracias por estar aquí. Mar, cuando quieras. Gracias, Carlos. Bueno, como os ha explicado a todos Carlos, este es un debate en el que el objetivo básico es que quienes estamos aquí arriba seamos lo suficientemente provocadores para que participéis con nosotros en una reflexión. Este es nuestro octavo diálogo. Yo creo que ya podemos decir que se ha consolidado estos encuentros para debatir ideas entre el sector público y el privado. ¿Qué es lo que queremos? Queremos compartir vuestras buenas prácticas y traerlas a la Administración y para que la Administración aprenda y al mismo tiempo para que vosotros conozcáis mejor lo que hacemos y nos entendáis y entonces podréis aplicar toda esta normativa que nosotros regulamos y vigilamos en vuestras organizaciones. Hoy hemos abordado un tema que siempre ha sobrevolado estos diálogos y es el blindaje de los responsables de cumplimiento y queremos abordarlo desde diferentes perspectivas. Para eso, hoy me acompañan aquí arriba tres personas que os voy a ir presentando. Voy a empezar por allí, es José María Marcos, es director de entidades de la CNMV. Nos acompaña también Jesús Mercader, que viene en representación del ámbito laboral del Bufete Sagardoy, es catedrático de Derecho del Trabajo. Y nos acompaña uno de vuestros compañeros, que es Ignacio García de Miguel, que es de VOS, el responsable de cumplimiento. Y yo os voy a poner una pregunta para empezar, a ver si conseguimos que se anime todo el mundo a participar. Si pensáis que la profesión de responsable de cumplimiento debería estar regulada, ¿está suficientemente protegida o no? A ver, esto es el oficial de cumplimiento es una cuestión que se pone en funcionamiento gracias a la normativa financiera tan extensa y tan compleja. ¿Quieres empezar? Sí, si te parece empiezo yo. Bueno, primero agradeceros la invitación a participar en este diálogo y centrar un poco también el ámbito de mi participación en el mismo. Yo tengo responsabilidades de supervisión en la CNMV y pues también voy a explicar mínimamente las funciones de la CNMV. Nosotros también tenemos una función pública de protección del inversor y de garantía del funcionamiento eficiente de los mercados y eso significa que nos centramos en supervisar entidades que están sujetas a una regulación específica. Respondiendo a tu pregunta de si la profesión de compliance debería estar regulada, pues en el ámbito del que yo puedo aportar en este debate lo está. Hay una regulación tanto a nivel europeo como nacional bastante exhaustiva
que tiene su origen en el interés público de la defensa de la protección de los inversores, y hay toda una regulación, pues como digo, a nivel europeo, que luego se transpone en leyes nacionales, en reglamentos, en reales decretos y en circulares, que regula la figura de cumplimiento de compliance officer y que incluso exige para las entidades supervisadas, como un requisito de autorización y de permanencia en el registro para prestar servicios de inversión, pues los bancos cuando comercializan productos financieros, o las sociedades de valores o las gestoras de instituciones, uno de los requisitos para poder obtener la autorización y mantenerla es que tengan una adecuada estructura organizativa y dentro de ella una función que garantice el cumplimiento independiente de la función de cumplimiento normativo. Por lo tanto, digamos que no es que debería estar, o es que está regulada la profesión, la función de cumplimiento normativo, y que eso tiene un componente muy importante de cara a la protección del inversor. ¿Y en tu opinión está suficientemente regulada? Yo diría que está sólidamente regulada. Como he dicho, está el principio de independencia en la función de cumplimiento normativo. Además, la norma exige que el responsable de cumplimiento tenga autoridad suficiente dentro de la entidad, tenga medios y recursos suficientes, tanto técnicos como humanos en cuanto a experiencia, y que no tenga limitaciones en cuanto al acceso a cualquier documentación relevante para el ejercicio de sus funciones. Yo creo que estas tres características vienen a reforzar la idea de que el cumplimiento normativo dentro de las entidades tiene que ser una entidad, un órgano, una función que funcione con independencia suficiente. Pero es que además hay dos cuestiones que la normativa contempla de cara a reforzar la eficacia de la función de cumplimiento. La normativa de entidades supervisadas establece que cumplimiento normativo no puede participar en los servicios, en la prestación de los servicios que luego controla. Esto, lógicamente, está pensado para reforzar la eficacia del control de cumplimiento. Y, además, establece la normativa que la retribución, incluso la variable que perciba el responsable y los que participan en cumplimiento, no pueda poner en riesgo la objetividad en el desarrollo de sus funciones. Yo creo que estos, que son un poco los principios generales, que luego tienen mucho desarrollo en la normativa, pues se encuadran un marco suficientemente razonable desde mi punto de vista para el funcionamiento independiente y eficaz de la función de cumplimiento. Ignacio, ¿tú qué opinas? Que tú estás en activo. Hombre, en primer lugar, yo no trabajo para una empresa cotizada, en cuyo caso, en caso de que fuera suficiente la protección para el compliance officer, la existencia de esas regulaciones, a mí no me afectaría, ¿no? Aún así, si yo estuviera en una empresa cotizada, yo creo que no es suficiente, porque siempre tratamos como empresa multinacional el tratar de imitar un poco el modelo de las empresas que sí que están cotizadas y que se rigen por estas normativas. Al final acaba siendo una imposición por un lado o por otro. Y como compliance officer al final uno dice, bien, la función de cumplimiento está muy protegida, va a seguir existiendo, pero voy a seguir existiendo yo como compliance officer. Y a mí eso es lo que me preocupa, ¿no? Si mañana voy a seguir siendo el compliance officer cuando me vaya a meter con el presidente porque éste ha tratado de sacar dinero de la caja, o si esta función está suficientemente protegida y a pesar de que vaya en contra de los intereses de mi presidente como persona física, voy a seguir ahí. Y yo quería lanzar una pregunta al aire porque me parece que si queremos hacer debate, pues no puedo hablar yo solo, ¿no? Efectivamente, muchas gracias. Os prometo que quiero llegar al final de esta pregunta, pero empezamos por otro lado. ¿Cuál creéis vosotros que es la función más importante que debería cumplir un compliance officer? ¿Cuál es su característica principal? Como primer ejemplo os pongo el que mi madre diría que sea rubio con los ojos azules, pero no va a ser suficientemente objetivo. Como le decía a un consejero, espero una respuesta. ¿Nadie se atreve a participar? ¿Cómo debe ser? Que sea buen comunicador, por ejemplo. A ver, ¿perdón? Imparcial, que sea buen comunicador. Íntegro. Que reúna al mismo tiempo prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Templanza. Nos ponemos en eso. Eso es el objetivo. Pues no. En mi opinión, la cualidad más importante del compliance officer es que sepa de compliance. Y aquí la protección empieza por nosotros mismos y porque nos formemos convenientemente. Porque si sabes de compliance,
vas a poder defender tu programa de compliance, vas a poder explicar la toma de decisiones, no te vas a salir de tus funciones, no te vas a extralimitar, vas a defender con mucha energía cuál es tu postura, incluso cuando tienes a toda la empresa en contra, que va a pasar, tarde o temprano va a pasar. Pero claro, esto empieza aquí. Yo me formo y ahora ya estoy en una posición de exigir una protección. Yo creo que si no hay una regulación específica que diga que el compliance officer, no la función de compliance, sino el compliance officer, en este caso Ignacio García Miguel, debe estar protegido en su función o no le vas a poder despedir en determinadas circunstancias, o va a haber una bola negra en la votación de su despido, o no le vas a cortar la carrera, o le vas a asegurar cierta promoción, que al final es lo que estoy buscando como empleado. Hasta que no lleguemos a ese punto, yo no estoy suficientemente protegido. Pero pongámonos en el supuesto en el que hay una regulación específica. ¿Qué me va a exigir a mí la ley para poderme proteger? ¿Que sea rubio con los ojos azules? Pues no. Me va a exigir que esté bien formado. Entonces, por un lado, yo tendré la responsabilidad de formarme bien. Por otro lado, las universidades, me consta, ya lo hacen, pues tendrán que proveer de unos programas de formación adecuados para compliance officer. Y por otro lado, el regulador tendrá que decir al compliance officer no se le toca en la medida en que cumpla con estos requisitos. Está claro. Yo creo que por alusiones la pregunta ha quedado en el aire. ¿Está suficientemente protegido desde el punto de vista laboral un responsable de cumplimiento? Yo creo que, como decía Ignacio, la verdad es que hay muchas lagunas en esta materia. Yo creo que no hay una regulación específica en materia laboral de la figura del compliance officer. Probablemente desde el punto de vista funcional, qué actividades tiene que hacer, cuáles son los criterios generales de su actuación. Sí, efectivamente hay una regulación, pero desde el punto de vista laboral hay un vacío muy significativo. Es decir, no se definen sus derechos ni sus obligaciones en sentido laboral. Hay un territorio muy delicado, que es en el que desarrolla su función. Su condición de personal de confianza de la empresa pues lo hace un personal especialmente sensible, especialmente expuesto desde el punto de vista de su actuación y, por tanto, su carrera puede estar condicionada en alguna medida por esa circunstancia, ¿no? Por otro lado, y lo decía muy bien también, hay un problema básico que es lo que se llama la garantía de indemnidad. ¿Qué tutela tienen frente al despido de estos trabajadores? Este es un terreno especialmente delicado y que en otros ámbitos tiene una regulación específica. Por ejemplo, la reciente aprobación del Reglamento de Protección de Datos de la Unión Europea y el anteproyecto que se está tramitando, a la figura del delegado de protección de datos se le da un estatuto jurídico propio, estableciendo unas garantías en materia de despido, estableciendo unas garantías en cuanto a la dinámica de su actividad dentro de la empresa. En definitiva, se define a grandes rasgos un estatuto que trata de tutelar una figura que desde mi punto de vista es especialmente sensible, ¿no? Y en ese sentido, pues yo creo que sería necesario, en sus grandes rasgos, insisto, ¿no?, una regulación detallada. Podríamos plantearnos si la caracterización laboral que tiene el compliance officer requiriera de una relación laboral de carácter especial por sus singularidades y que hubiera una regulación más detallada, pero yo sí creo que la legislación debería hacer algunas indicaciones, porque hoy por hoy el compliance officer es un trabajador común a todos los efectos, con el régimen de aplicación a efectos de despido de cualquier trabajador, sin ninguna tutela reforzada por esa especial situación, e insisto, por ese elemento agravado que en algún pronunciamiento han dicho nuestros tribunales de poder ser considerado personal de confianza de la empresa. Y eso a efectos, por ejemplo, de un despido y de su actuación de acuerdo con el principio de buena fe, que es un principio que debe regir la actuación de cualquier trabajador, pero dice la jurisprudencia que especialmente en el caso de los oficiales de cumplimiento. Por lo tanto, desde mi punto de vista, el estatuto laboral del compliance officer hoy por hoy pues es un estatuto en mantillas. O por decirlo claramente, no hay estatuto laboral del compliance officer. Bueno, muchos de vosotros sois compliance officers. Si creéis que debe tener un contrato de dirección o alguna regulación especial, podéis decirlo, es vuestra oportunidad de ponerlo sobre la mesa. No sé si queréis participar. Silvia, ¿quieres tú añadir algo? Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho la relación de la función. Yo creo que es algo necesario y que esperamos que llegue. Es cierto que la función de montañas, como sabemos, es muy buena en España y lo lleva su tiempo, pero que es algo a lo que debemos
desde luego parece que es evidente, ¿no? Nosotros cuando los participantes de este debate se inscriben, hacemos una encuesta y les hacemos una serie de preguntas que son las que van a articular un poco el debate. Y la respuesta a esta pregunta parece que es casi unánime. En general, todos estáis de acuerdo en lo que ha dicho Jesús Mercader, que es necesario proteger laboralmente mejor la figura del responsable de cumplimiento, porque se queda un poco al albur de lo que pueda pasar y a veces me imagino que eso coarta sus decisiones, ¿no? Si te van a echar y vas a quedar colgado de la brocha, ¿eso te ha pasado alguna vez? ¿Conoces algún caso? La tensión, digamos, se origina en la falta de definición. Entonces, yo no sé cuántos de vosotros sois aquí compliance officers, pero seguro de más de uno, cuando fue nombrado compliance officer, o no tenía una hoja de descripción del puesto de trabajo, o su propio jefe le dijo, escribe tú la descripción de tu puesto de trabajo, porque no tenía ni idea de para qué le estaba nombrando. Yo soy el primer ejemplo, ¿vale? En una de las dos circunstancias que no revelaré, ¿sabes? Pero si me lo hubieran puesto en la hoja, desde el primer momento, pues en la primera pelea que tuviera con un alto mando de la empresa, pues habría dicho, es que esto es lo que tú me has encargado que haga. Pero si no lo dice, pues no lo voy a poder defender. Si el regular qué es lo que hago no cae en manos mías ni en manos de la empresa, o sea, ni en mi torpeza, ni en la mala fe de algún empleado en el Departamento de Recursos Humanos, sino que está regulado y es público y todo el mundo conoce cuáles son sus funciones, pues muy fácilmente podré defender qué es lo que estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo. Hasta entonces lo defenderé con otras vías y os aseguro que lo he conseguido, pero será mucho más difícil. Por supuesto. Estamos hablando del otro lado de la moneda, quiero decir, de definición, aquí definición sobre los sectores de la paga o justamente irresponsabilidad. Porque la regulación que también es responsabilidad y tiempo, no responsabilidad individual. No todo el mundo quiere estar en un lugar de paga. Claro, en la medida en que esté bien regulado y que yo tenga una hoja clara de cuáles son mis funciones, paso a ser muy responsable de lo que ocurra con esas funciones. Pues habrá alguno que sea un irresponsable y no esté muy cómodo en esa situación. Os puedo asegurar que yo estoy muy contento con tener responsabilidades, pero en lo que estén definidas. Yo puedo ser. Por supuesto. Sí, no, yo quería hacer un apunte. Es verdad que yo creo que es muy importante que exista una regulación normativa, por decir así, como los ejemplos que poníamos, pero también queda el espacio de la autonomía de la voluntad, es decir, que las partes, cuando se produce este cambio, esta atribución de funciones, como normalmente creo que ocurre, ¿no? Una persona que realiza tareas dentro de la actividad de la empresa y a la que se encarga esa función de compliance officer, una posibilidad es que ese estatuto quede reflejado contractualmente, es decir, que dentro de su contrato de trabajo, que puede ser un trabajador común, puede ser un trabajador de alta dirección, quede reflejado ese estatuto particular que viene a delimitar un conjunto de garantías de diferente orden que llegado a un determinado momento se convierte en un instrumento de tutela, porque si no la reacción frente a determinados comportamientos empresariales se convierte en francamente dificultosa. Siempre van a existir posibilidades desde el punto de vista laboral de una reacción por parte del compliance si se produce del compliance officer, si se produce una reacción, digamos así, desproporcionada por parte de la empresa. Él va a tener mecanismos de tutela desde el punto de vista laboral, pero van a ser mucho más dificultosos. Por tanto, dado el entorno sobre el que se proyecta la figura del compliance officer, sea un trabajador común excluido de convenio, sea un trabajador de alta dirección, yo creo que la llamada a definir dentro de su contrato esas condiciones o esas particularidades, nos iríamos a una fórmula casi de anexo al contrato, que estableciera esas singularidades en ese marco concreto y que reforzara probablemente muchos de estos aspectos que, como antes decía y se recordaba ahora en la última intervención, ya tienen un marco de referencia, insisto, en el ámbito de la protección de datos, pero que también se podría asimilar, llegado el caso, al que tienen en el ámbito laboral los representantes legales de los trabajadores, que realizan una función pues, de representación de los trabajadores. Y hay un sistema de garantías que garantiza pues, su protección frente al despido, frente a los despidos no justificados, frente a la tutela de un tiempo de garantía para el desarrollo de su actividad. En definitiva, un marco de garantías que permita desarrollar la actividad con cierta tranquilidad de no ser ese personal especialmente expuesto frente a una determinada actuación empresarial.
Pero fíjate, José María, hay una función absolutamente necesaria, has definido que la función está completamente regulada, pero claro, las personas que desarrollan esta función todavía hay que definir un poco cómo lo hacen o protegerles para que puedan ejercer su labor en toda su intensidad. Yo creo que aquí se están planteando dos ámbitos. Uno es el ámbito de las relaciones laborales, donde claramente puede haber terreno de mejora para dar una mayor protección como consecuencia de la responsabilidad que asume quien realiza la función de compliance officer. Y luego hay otro ámbito que es el de la actividad profesional y la definición de la función que se señalaba. Yo repito que por mi experiencia en entidades supervisadas, que no son las sociedades cotizadas no están supervisadas por la CNMV, sino que por hacer una captación pública de ahorro tienen unas obligaciones especiales de transparencia. Entidades supervisadas son entidades que requieren una autorización para prestar los servicios, y para prestar un banco cuando presta servicios de inversión requiere una autorización especial y le sujeta a supervisión. Yo repito que para estas entidades sujetas a supervisión desde el punto de vista de la protección del inversor, la regulación y el desarrollo de las funciones, del contenido de la función, está bastante detallado. Yo sería la primera vez que un responsable de cumplimiento de una entidad me dice que le faltan normas que cumplir o que detallen su responsabilidad. En realidad, las quejas que recibimos son por un exceso de regulación de la función de cumplimiento, porque hay, he dicho antes, directivas, leyes, luego hay circulares y luego hay buenas pautas por los supervisores europeos. Dentro de este marco normativo, yo creo que la función y las garantías que tiene la unidad de cumplimiento pues, se encuentran con un marco adecuado en el ámbito de entidades supervisadas, y además se va a incrementar con una futura directiva MiFID II, en la cual se establece directamente, por ejemplo, que el nombramiento y el cese del responsable de cumplimiento sea por el Consejo de Administración, no por la alta dirección. Que el reporte del responsable de cumplimiento sea directamente al Consejo de Administración, y que además el responsable de cumplimiento tenga acceso ad hoc al Consejo cuando detecte riesgos relevantes en el ejercicio de su función. Entonces, yo creo que este upgrade de la función de cumplimiento, este reporte directo al Consejo, pues supone elevar, digamos, dentro de la estructura jerárquica de las entidades, dentro del organigrama, la función de cumplimiento y dotarle de una autoridad necesaria para el desarrollo de su función y para que la entidad, al máximo nivel, por su consejo, sea consciente de la situación de cumplimiento o del riesgo de incumplimiento. Perdona que te interrumpa, José María. Nosotros hemos hecho esta pregunta y es muy interesante ver que la gente no lo sabe. A lo mejor podrías explicar qué normativa diferente introduce MiFID II. Bueno, como decía, antes se comentaba que la figura de cumplimiento es novedosa en España. En lo que es la regulación de entidades supervisadas, pues hasta el 2007 no teníamos esta figura regulada. Ahora ya tenemos una experiencia de supervisión y de regulación, no solo a nivel nacional, sino a nivel europeo. ESMA es el organismo que aglutina a los supervisores europeos y ha hecho directrices sobre la función de cumplimiento. Y en MiFID II, que es una actualización de la normativa que originó la función de cumplimiento, pues se eleva de categoría y además se refuerza la función de cumplimiento, pues como he dicho, con ese reporte directo al Consejo, con esa dependencia directa, el nombramiento y el cese, y además se le dan nuevas funciones a la unidad de cumplimiento dentro de esta lista, diría yo, de funciones atribuidas por la normativa, que como he dicho antes es exhaustiva. A la función de cumplimiento se le encarga la realización de un plan anual de cumplimiento de supervisión para el cumplimiento normativo, se le encargan funciones en la revisión de las reclamaciones de los clientes y se le encargan funciones en el lanzamiento de nuevos productos o en la formación de la red de ventas. Entre otras, dentro de las recomendaciones que hace el supervisor europeo a las unidades de cumplimiento está el fomento de la cultura de cumplimiento dentro de la entidad y el apoyar a los empleados para que traten de manera justa a los inversores, que es lo que persigue la normativa del mercado de valores. Yo creo que estas
características pues, refuerzan la función de cumplimiento en entidades supervisadas y ponen en valor que la figura para los supervisores es el interlocutor natural de las entidades a la hora de fijar su política de cumplimiento y que afecta a su riesgo reputacional. A mí me parece importante todo este marco de regulación que es exhaustivo desde el punto de vista de las funciones, pero yo creo que esa normativa también debiera ocuparse de la posición que tiene el compliance officer, como en su condición laboral, ¿no? Yo creo que ese olvido, por ejemplo, insisto, no lo tiene el Reglamento de Protección de Datos, donde se establece un marco jurídico sobre la designación, donde se establecen junto a obligaciones, limitaciones de su actuación, pero también hay un precepto que se ocupa de la posición del delegado de protección de datos. Por lo tanto, yo creo que sería importante caminar por esa línea, ¿no? Es decir, siguiendo también la senda europea, ¿no? Es decir, senda europea que incluso en su redacción era demasiado amplia, ¿no? En la definición de algunos elementos de tutela y que, como ya digo, el anteproyecto de ley de protección de datos trata de normar. Pero el establecer ese marco de regulación a mí me parece que puede ser un elemento de integración global, porque si no, nos estamos preocupando de una parte fundamental, que es cómo actúa, pero se nos olvida otra, que es la propia persona y la condición de trabajador del compliance officer. Y su estatuto, vuelvo a insistir, es un estatuto que me parece especialmente delicado. Hay pronunciamientos de tribunales españoles, una sentencia en esta materia de un Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña del año 2010, donde subraya, es que usted, en la medida en que se asegura del cumplimiento, tiene una responsabilidad mayor, una responsabilidad agravada. Por lo tanto, hay esa tendencia y, por tanto, el que haya unos límites a esa actuación y una definición de cuáles son los campos de juego y unos instrumentos de tutela, a mí me parece que sería muy importante, ¿no? Yo lo comparto plenamente. Para mí cerraría el círculo de una regulación eficiente que el responsable de cumplimiento, digamos, tuviera, por decirlo coloquialmente, cubiertas las espaldas en el terreno laboral. Es verdad, bueno, no sé. En los dos planos, digo, sí, porque hay compliance officers buenos y malos, los dos que estuvieran ahí. Por supuesto. O sea, porque no soy el compliance officer maravilloso, que son, yo creo que la regla general, y aquí no habrá nadie que no lo sea, pero puede haber otros que no tengan esas mismas voluntades y que, bueno, pues que también haya instrumentos de sanción llegado el caso, ¿no? Claro, o sea, yo creo que para los deshonestos seguro que les hay, o sea, para un compliance que no cumpla de verdad su función, pues seguro que hay mecanismos, incluso en el ámbito administrativo, pues pueden ser objeto de sanción administrativa. Yo creo que es muy importante esa cobertura laboral que cierre el círculo de la protección para garantizar el desarrollo íntegro de la función. Solo puedo constatar que en las regulaciones que aplicamos en la CNMV no está esa parte. Tenemos algunos aspectos tangenciales dentro de estas buenas prácticas que citaba, pues por ejemplo hay supervisores europeos que establecen la obligación en sus procedimientos de supervisión de entrevistarse con el compliance en su nombramiento y en su cese por parte del Consejo para obtener una información valiosa de supervisión. En la CNMV no lo tenemos como rutina, sí en las autorizaciones de nuevas entidades y sí en determinados casos que consideramos relevantes en nuestra práctica de supervisión. Es un poco la única referencia que tenemos en el ámbito del mercado de valores. Hay otra muy importante y que tiene que ver también con algo que se ha añadido y es la figura de lo que se conoce como el whistleblower, la figura de la denuncia dentro de las entidades que con la regulación futura MiFID II pues también se establece que las entidades están obligadas a tener canales que protejan suficientemente de denuncia de incumplimientos y que además los supervisores, la CNMV, tiene que establecer un canal de denuncia que dé protección suficiente a quien traslade un incumplimiento relevante. Esto es desde el ámbito de entidades supervisadas y reguladas la protección, pero desde luego no alcanzamos a la regulación laboral y comparto plenamente que cerraría el círculo para conseguir un marco sólido de la figura del compliance. Pero tiene que ser un whistleblower que funcione, porque hemos tenido la experiencia de algunos canales de denuncias que los hace la propia empresa y a ver quién es el trabajador atrevido que se lanza a denunciar el procedimiento que está mal hecho, porque enseguida la empresa te estigmatiza. Bueno, yo experiencias no tenemos, es una figura que nos viene, desconozco pero debería estar... Pero, por ejemplo, en el ámbito internacional, la FCA, que tiene desarrollado ya el canal, es el supervisor inglés, de mercados de valores,
pues tiene desarrollado el canal de denuncias y está haciendo investigaciones que ha publicado muy relevantes para algún gran banco como consecuencia de denuncias anónimas, dentro de la propia entidad. En todo caso, el canal será eficaz o no dentro de la entidad, pero insisto en que el canal le tendremos también en el supervisor y, hombre, intentaremos que sea eficaz, que dé protección suficiente a quien nos traslade denuncias y les daremos un curso pues el que nos parezca razonable. Es verdad que también las denuncias pueden usarse pues para difamar o pueden ser resultado de otro tipo de situaciones pues que no sea lo previsto por la normativa. Pero yo repito, en este tema y en la CNMV experiencia de momento no tenemos porque es algo que nos viene. En la CNMC tenemos alguna y está con nosotros Carlos Balmisa y a lo mejor quiere explicártela. Pero no tanto con el sistema como entidad, que la gente escuchara y participara, porque esto que está diciendo el director general de entidades es muy interesante. Yo estoy de acuerdo con esa normativa tan profusa, la conocemos bien, conocemos bien la de la ESMA, circular 2014, etc. Es todo un convenio normativo que nos llevaría a pensar que de funcionar en plenitud podría haber evitado lo que sucedió desde 2007. Y con sucesos como 2007 me refiero a una pues relativa o dudosa comercialización de productos financieros, ¿no? Quiero decir, la pregunta es hipotética, pero de todo este elenco normativo haberse cerrado con un blindaje laboral de esas personas que representaban toda esa fuerza, ¿no?, legislativa que introduce las directrices de desarrollo de la ley de 2014, el concepto de honorabilidad, no hemos hablado, por cierto, los directores de cliente tienen que ser honorables en el ámbito de los servicios financieros. ¿Podríamos estar en una situación diferente a la que estamos, en la absoluta judicialización de muchos productos financieros? ¿Entendéis la pregunta? Hombre, entiendo la pregunta, pero no sé la respuesta. Yo lo que diría es que a toro pasado, otra vez en lenguaje coloquial, pues todos somos manolete. Riesgo cero no hay. Problemas de supervisión siempre habrá. ¿Qué hubiera pasado si la regulación hubiera sido otra? Pues no lo sé. Lo que sé es que había una regulación razonable de protección al inversor, que hubo incumplimientos por parte de algunas entidades y que eso se tradujo en impactos a los inversores. En la CNMV pues hemos sancionado, no tengo ahora los datos, pero desde 2007 hasta acá pues puede haber sido a 40 entidades por inadecuada comercialización de productos financieros, en algunos casos por volúmenes comercializados muy relevantes y, bueno, pues no sé si los responsables de cumplimiento, de haber estado adecuadamente cubiertos, hubieran detectado esta situación, la hubieran anticipado y la hubieran evitado. Lo que sé es que entre las muchas explicaciones que se han dado, nadie ha planteado yo ya lo dije, yo ya lo sabía o yo no me atreví a plantearlo. Las crisis no se anticipan, como decía antes, claro, ahora que sabemos, yo lo digo y lo pongo en primera persona de los supervisores siempre anticipamos la última crisis, nunca la siguiente. La regulación siempre es reacción a lo que ha pasado, normalmente no evita lo que va a pasar, pero eso es por algo tan sencillo como que nadie tiene la bola de cristal de qué va a pasar. Pero, José María, no me refería a CNMV. Mis respetos a la CNMV, aparte, ya te lo digo aquí, vuestra página web es desde hace muchos años para mí un auténtico máster. Recomiendo a la gente que entre en la página web, es un auténtico máster la página web de la CNMV. Me refería a los responsables de cumplimiento, de ser más hercúleos, de estar dotados de esa protección laboral. ¿Habría cambiado el escenario? Es únicamente lo que estoy diciendo. Me gustaría focalizarlo en los responsables de cumplimiento. Pues yo no lo sé si los responsables de cumplimiento hubieran anticipado la crisis y hubieran evitado una comercialización inadecuada. Cuando nos ponemos en ese escenario, pues a lo mejor lo que hubiera pasado es que la crisis se hubiera precipitado antes. No lo sé. No he recibido, digamos, en el ejercicio de mi labor profesional, y la verdad es que el tema me ha tocado de fondo, pues no he recibido la percepción de las unidades de cumplimiento de si hubiera estado más protegido yo lo habría dicho. Yo sí he tenido la oportunidad de hablar con el compliance officer de una entidad supervisada que ya hace muchos años me decía, por sacar a la luz ciertas cosas, yo ya no estoy en esta empresa. Tal cual. Y es así de simple. O sea, hablamos de normas, de anticipar crisis, hablamos de si son unas entidades supervisadas o no, pero es que al final es si alzo la voz me van a despedir o no me van a despedir. Y es eso. Ya, pero aquí hay dos debates. Uno, mira, Julia, ¿está adecuadamente protegido laboralmente? No lo sé. ¿Hubieran anticipado los problemas? Pues tampoco.
Tampoco lo sé, me refiero. A mí me parece muy interesante que ninguno haya dicho, como tú decías, como nos has contado, que me parece fundamental. Yo esto lo sabía y no me atrevía a decirlo. Yo creo que hay otro tema, vamos, no sé si hay alguna Julia, intervención de quería Julia intervenir. Balona. Sí, sí. Si la empresa luego va a tratar de adelante la definición que vaya a asesorarse por el campo abogado y el sistema de explicar que ha destruido con la empresa, efectivamente nadie se va a creer su compromiso con compliance. Si yo soy la empresa, lo primero que voy a hacer, que más aún en una situación de crisis, es brindar a la compliance officer, precisamente porque es una de las formas de mostrar el compromiso que tengo. Claro, eso... Es tu garante, quieres decir, ¿no? Tu garantía. Silvia. Sí, no, yo, vamos a ver, yo he sido compliance officer de una cantidad legal y puedo decir con confirmación que las presiones siempre no se producen. Lo que pasa es que, lógicamente, la persona que está ocupando ese puesto de trabajo no va a ir al regulador o al supervisor a decirle que está pasando esto. O sea, eso generalmente no pasa, porque si realmente estás recibiendo presiones y el puesto de trabajo depende de las personas a las que digamos que están presionando, pues ese canal, digamos, de comunicación con el supervisor o con el regulador directamente es que no existe y por tanto esa denuncia, digamos, no se va a producir nunca. O sea, eso es la realidad. Digamos que los días que hemos sentido, estamos haciendo la función en el día a día, lo sabemos y esto es así. Entonces, por eso, desde la asociación de las como sí que tenemos que dar un paso más. Y yo creo que el debate que se está dando aquí es muy interesante porque se ve el sector financiero, que es un sector privado, que desde el año 2007, está ya muy regulada la función y que puede servir como modelo en mucho de lo que se le comentaba de que realmente es compliance. Y nosotros, en el libro de la Constitución de las COP, sí que nos hemos digamos, basado mucho en toda la COP-ESMA, la COP-EU, de los mercados para definir las funciones de lo que debe hacer un compliance officer. Pero luego hay esa otra parte que digamos, la que nos preocupa más, de la protección del blindaje, por eso también es un poco el tema de este diálogo, en donde no está cerrado el círculo. Porque realmente tenemos que es muy importante porque es la garantía de que realmente el objetivo que se persigue es prevenir el riesgo, que al final es lo que estamos intentando, intentar prevenir el riesgo, anticipar las crisis o las situaciones de riesgo, pero realmente sea verdad. Al final, si el compliance officer está ejerciendo su función y la independencia total, que no sabemos, es imposible, porque al final sus objetivos, su puesto de trabajo, su sueldo y sus condiciones laborales dependen de unas personas que muchas veces tienen otros intereses, digamos, dentro de la empresa y están ejerciendo esa presión indebida. Entonces, sé que no es algo fácil, pero que sí que creemos que se deberían encontrar cauces para garantizar que la independencia sea la mayor posible, en el sentido de que pues tenga esos cauces que se contaban para poder denunciar las situaciones de presión indebida dentro de la empresa. A mí, desde luego, Silvia ha puesto encima de la mesa un tema que lo hemos vivido 100 veces en esta casa, y es que no hay canales de comunicación entre las instituciones, por ejemplo. Y eso hay que resolverlo de alguna manera. Pero aquí tenemos a José Zamarriego que quería intervenir. Bueno, es un poquito, quizás no es cambiar el paso, pero sí hacer una reflexión. Estamos hablando de la figura del compliance y su blindaje profesional. Entonces yo me pregunto, en determinadas profesiones donde tienen que acreditar unos conocimientos, tú hablabas que el primer elemento crítico es el conocimiento de la materia, del compliance. Y no deberíamos también pensar, tal y como está ocurriendo también en otros países, que se debe de acreditar ese conocimiento previa a ejercer esa profesión y que existen, como existen en otras profesiones, unos elementos deontológicos y unos procedimientos que se tienen que cumplir para poder llevar a cabo esa praxis profesional que sea acreditada, que tenga conocimiento por parte de un tercero de ese expertise. Y de eso nace la obligación de acreditar esos conocimientos a través de mecanismos reconocidos por la legislación y protegidos por la legislación en la forma en que luego se desarrolla la profesión, es decir, elementos deontológicos ligados al desarrollo profesional. Yo creo que esto es algo
que será necesario poderlo poner encima de la mesa, porque si no, no habrá una base en la que luego desarrollar todo esto que queremos a través de un blindaje que ayude a que se pueda hacer la profesión correctamente. Nos has dado donde más nos duele, y aquí están Mateo Silos y María Sobrino, que creo que quieren puntualizar lo que tú has dicho. Y había otra pregunta por ahí también. Por ahí también. Hola, sí, muchas gracias, muy interesante el debate. Yo estaba dejando que, digamos, que la audiencia externa, porque yo soy de la CNMC, interviniese, pero ante el riesgo de ver un colegio profesional de compliance officers, he decidido intervenir. Entonces, yo creo que, o sea, el cumplimiento, es decir, el cumplimiento de la normativa y el compliance officer es una tecnología más que tienen las empresas. Es decir, las empresas deberían ser las primeras interesadas en dejar que estas personas actúen de acuerdo a minimizar los riesgos de que incurran en incumplimientos de la normativa. Entonces, si no están haciendo o utilizando el compliance officer en ese sentido, yo creo que el problema es de la otra parte, de la parte del fiscalizador, del supervisor, que no está generando una estructura de incentivos en las empresas para que efectivamente cumplan con la norma. Entonces, toda esta regulación, esta protección que se está planteando, yo creo que no va a ser muy eficaz, porque el problema efectivamente está en la estructura de incentivos que ha generado el propio supervisor, que no está haciendo su trabajo, básicamente. Entonces las empresas se permiten no cumplir con la normativa, se permiten decirle a un tipo que tiene que decirles, o una tipa que tiene que decirles, oiga, cumple con la normativa, pues no, te voy a presionar, te voy a despedir y demás. En cuanto a la protección laboral, yo no sé muy bien lo que es cubrir las espaldas del compliance officer, pero si es blindar su puesto de trabajo y no poder despedirlo nunca, no creo que vaya a prestar un buen servicio. El hombre o la mujer se relajarán y no se ocuparán de cumplir con diligencia. Es un riesgo. No, pero, su trabajo. pero nunca, Pero nadie ha hablado de no que te despedirlo va a- nunca, ¿eh? Nadie ha hablado de no despedirlo nunca. Bueno, Nadie ha hablado de eso. Como no se ha desarrollado un poco que es cubrir las espaldas... Bueno, pero yo- desde luego no es no despedirlo nunca. Vale. Es que no sé muy bien, porque luego también tendríamos que ver, ponemos un tope salarial, porque a lo mejor si le subimos mucho el sueldo al compliance officer, pues entonces tampoco cumple, porque claro, le pones un caramelito para que no cumpla con su trabajo. Entonces, todo esto nos llevaría a una regulación muy alambicada que no veo justificada y que veo ineficaz, porque efectivamente yo creo que el problema de raíz está en otro lado, que es que en España, pues básicamente no se supervisa mucho, podemos ver las multas que se imponen en determinados ámbitos son muy bajas, las autoridades públicas están relajadas, en todo caso porque tampoco están sometidas a una contestabilidad y tampoco son evaluadas. Una autoridad pública como la CNMC, nadie le evalúa, no rinde mucho cuentas. Entonces, eso repercute en cómo ejerce su trabajo y qué incentivos genera a las empresas. Gracias, Mateo, porque tus Autoridades que palabras han deberían provocado varias Alzamientos de manos. alzamientos de manos, sí, señor. Por aquí teníamos una. Hola, buenos días. Mi nombre es Sara Cantó, soy abogada. Bueno, la preocupación del despido siempre existe, pero en este tema concreto a mí lo que me preocupa es la responsabilidad penal del compliance officer. A mi edad ya me han despedido alguna vez y he vuelto a encontrar trabajo, pero lo que gestiono mal es que pueda tener responsabilidad penal. Entonces, la judicatura, en los foros donde se habla de esto, no tiene muy claro lo que es el compliance officer. Esto, yo creo que el contrato tendría que empezar diciendo el compliance officer no pertenece al órgano de gobierno, porque el 31 bis, interpretado por diferentes jueces, coloca al compliance officer entre los alfa, que serían los miembros del órgano de gobierno. Entonces yo creo que independientemente del despido o no despido, lo que hay que saber es cuál es la responsabilidad penal del compliance officer, que es donde creo que debemos dilucidar, donde discernir. Jesús, ¿quieres responderle? Yo no soy penalista y, por tanto, pues no puedo hablar con autoridad de este tema, ¿no? En alguna conversación con algún querido amigo que es penalista y especialista de este tema, que me dice es que la figura del compliance officer, como función de policía, no cumple tareas de garante y que, por lo tanto, su responsabilidad penal solo se produce por omisión, cuando tiene determinadas obligaciones y no cumple esas obligaciones. Entonces, ahí sí se puede derivar, pero tiene que mediar dolo y, por lo tanto, según él me dice, pues las responsabilidades penales del compliance officer están de alguna forma limitadas. En cualquier caso, insisto que no hablo con autoridad, me parece muy importante el tema penal, me parece trascendental, pero desde el punto de vista laboral creo que hay un término intermedio que es el del despido y donde yo creo que sí hay que establecer reglas específicas, ¿no? Donde esa garantía de indemnidad, claro,
lo mejor es que no haya regulación, porque entonces no hay, pero yo creo que en algunos terrenos sí hace falta, y por tanto la propia, el reglamento, por ejemplo, de protección de datos, que en este sentido me sirve mucho de orientación en esta materia, hacía una referencia extremadamente genérica, que prácticamente llevaba a pensar que no se podía despedir al delegado de protección. Sin embargo, el anteproyecto dice, no, cuando haya dolo o negligencia, es decir, cuando haya comportamientos que sean imputables, en esos casos, por supuesto que sí. Bien, pero insisto, el problema de la protección, el tema del compliance officer desde el punto de vista penal tiene sus complejidades, ¿no? Por aquí habían pedido 2 personas la palabra. Cualquiera de los 2. Sí, buenos días. Soy Patricia Suárez, soy la presidenta de ASUFIN, Asociación de Usuarios Financieros. A mí me gustaría volver a lo que decía Mateo sobre el papel del supervisor, de cara a apoyar la labor del compliance officer, porque realmente si no tiene consecuencias para la empresa que está siendo supervisada su malas praxis, pues el compliance officer tampoco se va a sentir muy presionado para cumplir con ello. Y en ese sentido me gustaría preguntarle a la CNMV si piensa que estas 40 multas que ha hecho durante estos años realmente han servido para disuadir, si son eficaces, si las entidades ahora piensan, no voy a hacerlo porque me va a multar la CNMV, o si a lo mejor deberíamos ver, y perdón por la comparación, que siempre es odiosa, cómo se está haciendo desde Londres, en que no solamente hay multas, también hay obligación de devolver el dinero a los consumidores, de manera que no tienen que ir a tribunales y no se monta pues la que tenemos en este país ahora mismo. Muchas gracias. Gracias, Patricia. Pues, si te parece, trato de hacer algunas reflexiones sobre lo que habéis planteado. El primero matizo que he citado de memoria, he dicho 30, 40 expedientes, creo que he dicho, no lo recuerdo. Cuanto a la eficacia como disuasión, pues seguro que hubieran podido ser más disuasivos. Tenemos un marco normativo para tramitar expedientes sancionadores muy garantista en España, y además la CNMV no tiene competencias para exigir la restitución del daño a los inversores. Eso en España es competencia de los tribunales, y de hecho pues en algunos casos en el sector financiero pues se montaron para algunas entidades pues procedimientos arbitrales para una solución rápida, pero digamos que escapa a la competencia de la CNMV, a diferencia de otros supervisores que sí tienen la facultad de exigir la restitución del daño causado. En el caso español, pues lo que sí que la CNMV tiene la facultad es de tener en consideración esa restitución a la hora de graduar las sanciones. Esto es el marco normativo que tenemos. Yo creo que es eficaz suficientemente, que podría serlo más, y que en todo caso yo creo que lo que más efecto tiene en las entidades es el riesgo reputacional derivado de las sanciones como consecuencia de la difusión de la sanción por malas prácticas. De hecho, pues en una modificación legal del año 2015 se dio a la CNMV la facultad también de publicar expedientes al inicio del propio expediente, cosa que creo que la CNMC hace en algún caso, pero la CNMV no tenía atribuido. Respuesta y en relación al papel del supervisor y la eficacia de las sanciones, yo creo que es razonable y mejorable como todo, que podría haber un marco más estricto, pues seguramente sí, pero yo creo que se consigue la eficacia y la supervisión. Se aludía también antes a que al final el problema es del supervisor, que no da unos incentivos adecuados para que cumplimiento realice de verdad su función. Bueno, yo pongo sobre la mesa cuáles serían esos incentivos. Sí, cuando digo que hay mecanismos de whistleblower, se responde que, hombre, que el compliance no va a transmitir al supervisor esto porque esto no pasa y no se le cuenta al supervisor. Bueno, pues si esa es la premisa, no sé cuáles pueden ser los incentivos que pueda dar el supervisor para que la función sea de verdad eficaz. Yo repito que la norma da mucho autoridad e independencia a la figura de cumplimiento. No estoy hablando del terreno laboral, no estoy hablando del terreno penal. A eso me refería, en que puede haber un marco normativo que dé más solvencia y más seguridad, más garantías a la eficacia de la función, pero por lo que se refiere a las entidades supervisadas, que son de las que yo hablo, pues si ya hay un marco, entiendo yo, razonable para reforzar independencia y autoridad. Si además hay un reporte directo al Consejo, si además hay un canal para comunicación protegida de incidencias al supervisor, y la respuesta es que yo no
no pasa que se le comunique al supervisor, pues no puede ser, no sé cuál puede ser ese marco. Hay otros supervisores, decía antes que el canal de whistleblower les ha funcionado, la SEC, un porcentaje el supervisor americano, de valores, un porcentaje muy relevante de sus investigaciones las hace sobre denuncias anónimas. Es verdad pero que la SEC... Denuncias anónimas, has dicho. Las premia. Es lo que iba a decir ahora, las premia. Esto, en el marco europeo, ni siquiera el Reino Unido lo hace, pero bueno, no lo sé, o sea, yo pongo sobre la mesa cuál deberían ser esos incentivos. Solamente una aclaración yo por lo que decía antes, porque, o sea, tienes toda la razón, el canal de denuncias directo al supervisor antes no existía. Entonces, eso para mí es un paso muy importante de que se pueda dirigir una persona dentro de la compañía y el compliance officer en este caso directamente al supervisor, y vamos a ver si eso tiene resultados positivos. Pero es que anteriormente eso no existía y quizá pues es una herramienta útil para poder exportar, digamos, al resto de sectores que no son regulados, porque el problema aquí es que estamos hablando mucho también del sector financiero, pero claro, hay otros sectores. Perdona, Silvia, que yo te interrumpa. En la CNMC sí que existe un canal de denuncias anónimo y muchísimas de las investigaciones que se realizan, efectivamente, en el ámbito de competencia. Añadiendo esto, porque estaba mi gente de control interno detrás, el canal no puede ser anónimo porque hay un artículo de la ley 39 que nos dice que tiene que ser con nombres apellidos. Utilizamos esta confidencialidad, pero hay sistemas para lograr el anonimato, y hoy aquí representantes de la empresa, no confío su nombre, lógicamente, en esta sede, que digamos que tienen sistemas muy cerrados, aquí no la tienes que ponerlo, sistemas muy cerrados de encriptación de esa información, para resolver de alguna forma. Y luego lo hacemos otras administraciones públicas como hacemos usted en competencia tributaria del Ministerio de Empleo, es pues un superficie, una especie de producto que son las aportaciones de conocimiento. Y los bancos tienen conocimiento nuestro, por ejemplo, en materia de infracciones salariales. Pues un montón de denuncias que se han realizado. Pero son denuncias, son cosas de conocimiento, insisto, tributaria, de legislación laboral, también son puestas en conocimiento por un intento de sortear esa legislación tan antigua del 2 de octubre de 2016, que debe ser objetivos. Pero bueno, si quieres más, está por ahí, puedes explicarle más también, ¿no? Que pueden explicar los sistemas de encriptación, si no los conocen, de información, para utilizar la anonimación. Si no queréis explicarlo, tenemos por aquí otra intervención, otra palabra solicitada. Ignacio Lamata, yo como responsable de cumplimiento lo que quería aportar es que no veo lógico que la protección me venga por un sitio distinto que la propia confianza del Consejo. O sea, si yo asumo el puesto es porque me otorgan una confianza importante para desarrollar una función de supervisión interna. Si esa confianza se me retira en un momento, yo no quiero seguir de responsable de cumplimiento sin la confianza del Consejo. Entonces, ¿de dónde me tiene que venir la protección? Yo no la busco de la legislación laboral, que además creo que si entrara en regular la función tendríamos un gran problema, sino, como bien se ha dicho al principio, de una definición de cuáles son tus obligaciones, responsabilidades, facultades dentro de la empresa, que tiene que venir en un anexo contractual a modo de estatuto que esté fijado para tu contrato, que esté fijado en general sobre la función de lo que se requiere en materia de cumplimiento dentro de la empresa, y que cuando tú seas responsable de cumplimiento te afecta a ti, cuando venga otro le afectará a otro o a otra que lo desarrolle. Pero creo que buscar la protección por el lado de una normativa cuando estás en una función de confianza y que tú podrás incidir en otras áreas en razón a que tienes la confianza del Consejo detrás, no funcionaría en esto, ¿no? Gracias. En tu caso, Ignacio, digamos que tienes un punto a favor, que es que tu matriz está aquí y que por lo tanto quien manda realmente está aquí, y luego además puedo decir públicamente que tu reputación en tu empresa es muy buena y el buen hacer pues te protege, ¿no? Hay situaciones en las que, como en mi empresa, la matriz está en otro país y que entonces esto desciende y es obligatorio por imperativo de la empresa y lo hace sí o sí. Entonces, el respaldo del Consejo en la matriz existe 100%. Aquí no tiene por qué, ¿no? Entonces, allí es donde dices, me falta ese agarre a la confianza del Consejo y lo tengo que coger de otros lados, ¿no? Porque aquí estamos un poco, pues, nuestro hombre en La Habana y a verlas venir, ¿no?
Por aquí, sí. En esa misma línea, o sea, comparto absolutamente la línea que él ha dicho, que coincide, yo creo, o sea, un poco con los tres en general, pero un poco la línea más de la CNMV, ¿no? Porque mi planteamiento es el siguiente, o sea, yo creo que una regulación que exceda, ¿no?, la regulación laboral que puede tener el director de auditoría interna de una organización que ya es una profesión súper consolidada, es lo que tiene que ser, ¿no? O sea, yo creo que pensar en algo superior es que sea peor el remedio que la enfermedad, es mi punto de vista. Y luego también quería saber su opinión sobre esto, de la CNMV, y también poner sobre la mesa, o sea, en Estados Unidos, que esto del compliance no es algo que ha nacido hoy, sino que lleva 1000 años, ¿no?, tampoco creo que haya una regulación que sea. Es verdad que es un marco regulatorio muy diferente, ¿no?, pero un poco en el fondo, no en la forma, porque la forma es diferente, pero en el fondo tendríamos que hacer algo similar, no que lo supere, ¿no?, aunque bueno, que quizá no sea del todo homogéneo. Bueno, yo Perdón. Es que vamos mal de tiempo. Entonces, por allí habían solicitado otra intervención al fondo. Sí, por ahí. Sí, como responsable también de asesoría jurídica de empresa y responsable de cumplimiento. Es decir, tengo doble responsabilidad. Curiosamente, desde mi punto de vista, y lo digo claramente, creo que en conflicto el abogado está para defender a la empresa y el responsable de cumplimiento asimismo está para evitar que se incumpla o que haya problemas de cumplimiento dentro de la empresa. Yo conozco también responsables de cumplimiento que han sido despedidos de empresas, incluso filiales de multinacionales americanas, por haber levantado la voz y haber dicho que se estaba realizando algo incorrecto. Fulminante. Nos encontramos muchas veces que estas empresas americanas tienen como consejo de administración las mismas personas que son el management de la compañía y, por consiguiente, por mucho que tú les vayas a decir que existe este problema, te encuentras que son ellos mismos los que van a implementar este problema, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo con lo que se dice en relación a lo que es el objeto de esta reunión. Blindaje del compliance officer. Yo no me siento para nada blindado. Al contrario, me siento siempre en un impasse entre mi ética profesional y lo que la compañía, el management de la compañía quiere realizar, cuando, repito, siempre es el mismo consejo de administración al que yo tengo que responder como responsable de cumplimiento. Por consiguiente, no me siento para nada blindado. No quiero estarlo, es decir, no quiero que no se me despida si he realizado algo incorrecto, pero tampoco podemos estar en una situación totalmente yo me siento desamparado. Y desde un punto de vista, repito, de asociación, ASCOM o cualquier otra asociación que representa a los responsables de cumplimiento, sí que me gustaría que efectivamente se luchara por una regulación un poquito más clara, precisa, sobre las responsabilidades del compliance por una parte y por la otra, qué ocurre en estas circunstancias que yo estoy exponiendo en este momento, ¿no? Gracias. José María, por favor. Bueno, a ver, yo iba a hacer algunas reflexiones porque comparto plenamente que la primera garantía del compliance es el apoyo del Consejo y el respaldo a su función. Yo, en el mundo del que yo opino, que es la prestación de servicios de inversión, el conflicto no es entre el compliance y la empresa, es entre la empresa y sus clientes. Por definición, en el ámbito financiero hay una situación de conflicto de interés que se repite mucho en la prestación de servicios de inversión y que la normativa, con carácter general, impone a las entidades la obligación de identificar los conflictos de interés y gestionarles adecuadamente en interés de los inversores. Repito, esta no es la función del compliance, esta es la obligación de las entidades. Desde ese punto de vista, yo no creo, no niego el conflicto entre el compliance y su entidad, pero les pongo al lado y entiendo que la mayor integridad del compliance con su empresa o la mayor lealtad del compliance a su empresa es prestar su función con integridad y tener el respaldo del Consejo en lo que es la política de cumplimiento de la entidad.
En el mundo financiero, la confianza en los inversores es el activo fundamental y depende mucho del riesgo reputacional. Y el riesgo reputacional depende de la alineación de los intereses de las entidades con sus clientes. Y eso es política del Consejo, y ahí en la unidad de cumplimiento normativo tiene una función muy relevante. Yo por eso suscribo, y creo que la línea de la normativa europea y nacional de que el nombramiento y el cese del responsable de cumplimiento sea del Consejo va en esa línea. Yo, para mí, sin entrar en terrenos laborales y penales, para mí eso es lo fundamental, eso es muy importante, y además la unidad de cumplimiento, como digo, creo que es leal a su empresa cuando hace su función con integridad y traslada al Consejo los resultados. A partir de ahí es responsabilidad del Consejo tomar las decisiones pertinentes. Creo que ese es el vínculo natural de las cosas, y perjuicio de que se puedan reforzar las garantías en el ámbito laboral o en cualquier otro. Yo creo que ese es el enfoque de la normativa europea, y me parece que es un punto muy relevante. Yo quería puntualizar que el concepto de confianza no es un concepto contrario al de laboralidad. Hay una relación laboral de carácter especial, que es la de alta dirección, que es una relación laboral, no olvidemos que está basada principalmente en el principio de confianza. Y es una relación laboral, por tanto, la laboralidad no excluye el que la confianza se pueda desarrollar y que el alto directivo desarrolle nada más y nada menos que poderes inherentes a la titularidad jurídica de la empresa. Por tanto, no son términos excluyentes. En segundo lugar, no me parece un ejemplo a tomar en cuenta, pero no me parece un ejemplo determinante de Estados Unidos en este modelo. Creo que tenemos modelos más cercanos que probablemente sí se adaptan mejor a la cultura jurídica de nuestro país en esta materia y concretamente en materia laboral. Los ejemplos que he puesto a lo largo de la mañana, pues yo creo que sirven, son próximos y parten de la Unión Europea, ¿no? De modelos nacionales incluso. Y por otro lado, sinceramente, yo, la reflexión, después de haber analizado, estudiado la figura del compliance officer, haberme acercado a su régimen jurídico en cuanto a sus acciones y en cuanto a sus omisiones, sigo pensando que hay más omisiones y más riesgos que ventajas y que, por lo tanto, no lleva una regulación exhaustiva, determinado en todos y cada uno de sus aspectos, un estatuto jurídico laboral del compliance officer, pero sí la definición de unas reglas básicas y mínimas de garantía, desde mi punto de vista, sí serían necesarias. José, por favor. Gracias. Un comentario que he hecho el compañero antes, que aún me parece muy relevante. Ha hablado de que él siente conflicto de interés siendo el representante que lleva el departamento jurídico y a la vez el cumplimiento normativo. Yo creo que esto es uno de los elementos más importantes que tenemos que discernir y poner ahí una serie de murallas chinas. Ya sé que esto puede parecer un poco controvertido, pero claramente el elemento de la función de compliance y el elemento de la función jurídica, que es importantísimo en las compañías, debe estar separado. No debe tener, desde luego, la misma persona las dos funciones, porque es un conflicto de interés. Por lo tanto, no va a defender de la misma manera con la prevención, la anticipación y con los elementos necesarios en el desarrollo de sus funciones, siendo o teniendo los dos sombreros a la vez la misma persona. Y esto, desde algunas compañías, que son los presidentes de esto consideran que no debe ser así, porque quien mejor está formado para llevar a cabo el cumplimiento normativo es aquel que tiene mejor conocimiento de las normas. Pero no quiere decir que tenga que ser esa misma persona la que tenga que llevar el departamento legal y también el departamento de compliance o de cumplimiento. Entonces, esto es un elemento que será para la discusión, sé que hay un debate, pero creo que es muy importante poner esto encima de la mesa porque existe conflicto de interés. Y agradezco mucho esa intervención porque ha sido muy simple. Gracias. Estoy de acuerdo. Efectivamente, esto se ha discutido mucho en Farmaindustria, de la que formo parte, y por eso comentaba a José. O sea, yo me siento totalmente en una posición complicadísima en relación a mi ética profesional. No sé qué tengo que hacer. ¿Me despido? ¿Qué hago? ¿Defiendo a la compañía y al mismo tiempo la acuso cuando se cometa algún delito? ¿Qué hago? Pero no puedo renunciar. No puedo decir que no soy el compliance officer porque al día siguiente estoy fuera. Entonces, ¿cómo regulamos esto? Lo ponemos por escrito negro sobre blanco y decimos
que el asesor jurídico de empresa no puede ejercer al mismo tiempo las funciones de compliance officer, obligamos así a la empresa, ya metemos mano a la empresa y decimos qué es lo que tiene que hacer, la libertad de la empresa la coaccionamos. ¿Cómo hacemos esto? Me parece que Carlos tenía idea de... Nosotros, como siempre aprendemos, ¿no? En los próximos diálogos estamos pensando, lógicamente, en responsabilidad penal, estamos pensando también en esto. Y solo un dato para que tengan responsabilidad penal, pues de las preguntas que decían, hablar también de estructura y de cómo anunciar un poco la función de compliance, el hecho de pensar en la posible representación y defensa de la compañía. Eso es un tema muy importante. Cómo realmente era tanto estar pensando en una base posterior de representación y defensa ante órganos jurisdiccionales y defender compliance. Hay cierta incompatibilidad. Vamos a poner sobre la mesa, en el debate. Así lo vamos a hacer, ahora se lo explicamos. Perdona, Carlos, por allí al fondo habían pedido la palabra. Buenas, soy Jorge Nieto del Departamento de Promoción de la CNMC. Aquí estoy comentando con mis compañeros que hemos echado un poco en falta, o nos parece como una de las grandes claves, la cultura de la organización. Es decir, la organización tolera que no haya un cumplimiento de normas y la sociedad lo tolera, y yo pensaba como ejemplo, salvando las distancias, Suecia, por ejemplo, ¿no? El cumplimiento tributario por los ciudadanos. ¿Por qué en Suecia hay un cumplimiento tan alto y el fraude es tan bajo? Yo creo que por dos motivos. Uno, la cultura de la sociedad, y dos, el mecanismo disuasorio, que es la sanción de multa, de prisión directamente en algunos de los casos. Entonces, que más allá de las normas, que siendo importantes, del estatuto laboral jurídico del encargado del cumplimiento, la gran clave es esa, o sea, que la organización se lo crea por ella misma o por cómo los ciudadanos la ven. No sé qué pensáis. Muchas gracias. Bueno, yo si os parece, dos apuntes en relación a los dos últimos temas. Conflictos, servicios jurídicos, cumplimiento. Recomendación de ESMA, que es el organismo que aglutina a los supervisores europeos, que no se combinen las funciones, que puede generar en entidades de gran tamaño y siempre y cuando la complejidad de su actividad así lo justifique. No digo que sea un tema pacífico a la hora de implementarlo en las entidades, digo que esa es la recomendación de ESMA que está ahí y que responde, por lo menos para entidades supervisadas, a esa cuestión. Lo que se comentaba ahora de la cultura de cumplimiento, pues bueno, yo siempre insistimos desde la CNMV que las normas pueden cumplirse con una aproximación formal al cumplimiento o con una voluntad de cumplimiento real. Forma parte de la cultura corporativa de las entidades el tratar de hacer una aproximación al cumplimiento real, que es lo que refuerza la confianza de los inversores. Vuelvo otra vez al ámbito financiero, que es el mayor activo que tienen las entidades que prestan servicios de inversión. Nosotros, evidentemente, claro que puede haber una aproximación formal al cumplimiento de las normas. Eso a la larga trae problemas, a la larga pierde la confianza de los inversores, y creemos que lo que debe contribuir cumplimiento normativo dentro de las entidades es a fomentar esa cultura de cumplimiento y alinear los intereses de las entidades con los de sus clientes. Pero por supuesto que eso forma parte de la cultura corporativa de las entidades, y el primer paso es un reconocimiento a la función de cumplimiento, un respaldo por parte de su consejo que se citaba antes, y una política real en el fondo en lo que se refiere al cumplimiento normativo en general. Bueno, nosotros en estos diálogos tenemos una norma y es el tiempo, y nos estamos pasando. Y quería avisaros que el próximo diálogo, a la vista de la sugerencia que nos has hecho, podríamos plantearlo sobre la responsabilidad penal del compliance officer. Traeremos a un magistrado y a un catedrático, un colega tuyo, para que nos ilustre sobre esto. Algunas recomendaciones puedo hacer. Efectivamente, eso espero. Entonces, os esperamos el último miércoles del mes de octubre, que me parece recordar que es el 26, y que para nosotros será una fecha especial porque será nuestro aniversario, cumpliremos un año. Yo creo que en esto tiene un... mira, ¿hay alguien que quiere intervenir? Sí, hola. Bueno, aunque hay que cumplir con los horarios, mi nombre es Alejandro Vergaz, soy socio de GRC de Baker Tilly, GRC Governance Risk and Compliance. Entonces, quería decir una cosa. Yo llevo unos 20 años trabajando en el ámbito del control interno,
porque compliance no deja de ser al final el cómo supervisar y hacer bien las cosas en las empresas. Entonces, lo que comentaban antes, el tema de las sanciones, ¿no? El empresario, yo, si tengo una empresa, hago las cosas con un criterio, en general, de rentabilidad, ¿no? Entonces, esta función tiene que ser una función rentable y para mí es básico, más allá de la normativa, de la regulación, etcétera, que esto sea así y que si yo soy el compliance officer de una compañía, el dueño de la compañía y los administradores me contraten porque yo voy a ser una función rentable. Una función rentable yo la veo claramente porque aporto valor a la compañía en la supervisión de riesgos y todas las consecuencias que yo pueda tener, ¿no? Hay una cosa que es el tema de las sanciones, que es lo más directo, ¿no? De decir, oye, mira, como me pueden sancionar, voy a tener a una persona que va a velar que no me sancionen, pero luego hay muchos otros ámbitos de negocio que yo los veo claros, donde el compliance officer aporta muchísimo. Entonces, yo voy más, quizás, en la justificación, en la protección, en la sustentación de la función por el ámbito práctico real, porque por ahí es por donde realmente en el día a día, en la gestión de la empresa, seguro que se va a implantar bien, que por los otros ámbitos que también pueden apoyar y pueden ser un incentivo, pero que costará mucho más y que al final estaremos perdiéndonos quizás y alejándonos de la realidad de las empresas, ¿no? Comentaban antes que las empresas supervisadas por la CNMV, en el fondo todas las empresas estamos reguladas más o menos, ¿no? Hay algunas más y otras menos, ¿no? Entonces, esto es lo que quería decir. Gracias. Muchas gracias. Bueno, yo creo que sobre la mesa se han puesto temas muy interesantes, la necesidad de una mejor formación, de una protección laboral a los responsables de cumplimiento, los nuevos retos que va a afrontar la CNMV y yo creo que ha sido un debate interesante. Os agradezco a todos la participación porque creo que por primera vez hemos roto un poco el hielo que hay siempre entre los ponentes y el público y con lo cual yo estoy bastante satisfecho. Os convoco a la próxima reunión que será el día 26 y yo terminaría que, como yo soy periodista, yo creo que un compliance officer es como un trapecista. No sé si como Pinito del Oro, que es a lo que deben aspirar todos estos señores, pero es como un trapecista que le sube al trapecio y por lo que habéis dicho no siempre tiene red, así que ánimo y mucha suerte. El próximo día hablaremos de la responsabilidad penal. ¿Perdón? Perdón, me recordaban que tenemos un café y si queréis seguir hablando, pues os esperamos fuera. Es, como sabéis, es la administración y es todo muy sencillo. Así que seguimos fuera hablando de lo que queráis. Muchísimas gracias a vosotros.